A lo largo de la historia del mundo, siempre hemos querido buscar algo más, algo de qué asirnos. Se ha puesto de moda a partir de, sobre todo de la pandemia, cuando nos vimos tan solos, tan confundidos, tan vacíos de alguna u otra manera. Se han buscado una serie de rutas para concientizarnos, para buscar el sanar el alma, el espíritu y el cuerpo, la cultura de wellness, la meditación, todas estas materias que de pronto también se utilizan para lucrar. A lo largo de la historia hemos visto de diferentes gurúes, líderes espirituales, que muchos han funcionado a sus adeptos, pero otros han llegado hasta ser asesinos seriales. Es un tema muy largo, muy extenso, que no podía tocar con nadie más aquí en Puebla que con nuestro invitado de hoy, que curiosamente pasó de ser, o más bien sigue siendo una persona que se dedica al bienestar personal, pero ahora está en una faceta que podría ser algo contrastante. Es diputado local, Roberto Zatarain. Roberto, qué gusto que estés aquí. La verdad le tenía muchísimas ganas a esta conversación porque eres una persona a la cual admiro, a la cual siempre me genera mucha curiosidad porque tenemos muchos puntos de vista similares, pero más disímbolos. ¿Cómo estás, querido Roberto? Qué gusto, Ale, gracias por tus palabras. Es un gusto estar aquí también. La admiración es mutua y la curiosidad también. Al final somos personas de mente abierta que podemos hablar de lo que sea. Exacto. Ahorita estás metido en un tema que no sé si te viene de familia, si has tenido ya un pasado político, aunque todo el tiempo estamos haciendo política en todo lo que hacemos. Venir acá es un acto político, meditar también puede ser un acto político. Todo lo que haces tú requiere esa reflexión. Pero ¿de dónde te viene el decir, ahora quiero ser diputado? ¿Y qué hace una persona como tú con ese ruido de fondo que hay en un recinto de esa naturaleza? Siempre digo que hacemos política desde niños. ¿No? El ponerte de acuerdo con tus amigos en la calle para el tema de cómo iban a jugar o cómo nos íbamos a organizar y en qué equipo ibas a estar y qué travesura ibas a hacer. Todo eso es política. Y yo siento que siempre nací con las ganas de poder el servir, el poner el conocimiento y ese capital a las órdenes de las personas. No te puedo decir que hubo algo exacto que me llevara ahora a ser diputado, pero estoy muy contento. El Congreso es una gran universidad, te permite conocer de todo, aprender de todo. Todas las agendas llegan al Congreso. Hay foros todo el tiempo, hay invitaciones a todo tipo de eventos y sobre todo te permite meterte a un mundo en donde convergen todas las problemáticas, todas las oportunidades, y estoy feliz. Nunca me imaginé el poder disfrutar tanto el poder legislativo como lo estoy llevando a cabo. Y bueno, pues a ver qué nos depara la vida. Quise empezar la conversación de ahora presente al pasado, porque tú eres una persona que te he escuchado muchas veces en podcast, en persona. Tienes muy bien concebido el tema del estar en el presente. Pero para quien no sepa quién es Roberto Zatarain, que está metido abajo de una piedra, si no sabes quién es Roberto Zatarain, el día de hoy está siendo diputado local aquí en Puebla. Sin embargo, has sido empresario, tienes un canal de meditación. Correcto. ¿No? Tienes una carrera espiritual muy interesante. Ahora, a veces los detractores de las corrientes espirituales llaman místicos de una forma como peyorativa a quienes simplemente se dedican. La mística es la vida contemplativa, viene del misterio, gente muy espiritual. ¿De dónde te viene toda esa curiosidad por
por adentro, por lo que está adentro, cuando al final del día podrías haber sido por una persona frívola, que va para afuera más que para adentro. Creo que todos nacemos con una personalidad. En mi caso, siempre hubo una hipersensibilidad, una enorme curiosidad y un hambre desmedida por intentar comprender qué estamos haciendo en este mundo, cómo llegamos acá, cuál es el propósito, encontrar sentidos. Y recuerdo desde niño expresar esa sensibilidad de diferentes formas. Yo viví mi primer duelo a los 6 años, al darme cuenta que este mundo era un mundo temporal. Y me acuerdo el llorarle a mi papá, que en ese tiempo tenía 36, 37 años, y yo le lloraba diciéndole que ya estaba muy viejo y que se iba a morir. Uh-huh. O sea, tuviste ahí la conciencia de la finitud, sí, desde ese momento. Y me deprimí. Realmente mis papás estaban preocupados, ¿no? Porque si bien efectivamente los niños desarrollan naturalmente afectos por sus padres, en mi caso realmente era una enorme nostalgia, cuando realmente era un brote de conciencia, ¿no? De darme cuenta que todo en este mundo pasa, que estamos pasando, que estamos de paso, y en este caso yo lo proyecto en la figura de mi padre, expresándole un gran temor de que pronto iba a morir. Y yo le decía, sí, claro, sin saber ni siquiera cuándo le iba a tocar. Por supuesto, pero 6 años yo lo veía viejo. Pero tenías ese temor. Sí, claro, era vivir este primer contacto con este apego, con este amor incondicional que mi padre me inspiraba en ese momento, y reflexiono eso porque no es común, pero sí delata ya una personalidad, una visión, una sensibilidad, algo. Después, más adelante, a los 11 años, 12 años, yo recuerdo antes de dormir que quedaba en la oscuridad reflexionando sobre la existencia y sobre el vacío. ¿Qué habría si no habría vida? ¿Cómo es que se genera este universo? ¿Cómo es que se genera esta realidad? Uh-huh. Es muy profundo. Yo no sabía ni cómo explicárselos a mis padres. Uh-huh. No creo que recuerdo incluso el intento de filosofar o intercambiar el tema con ellos. Porque aparte filosofar a esa edad es un tema muy solitario. O sea, son preocupaciones que por lo general los niños, y más los niños de nuestra época, que somos más o menos de la misma edad, estaban en otra onda. A lo mejor ahorita sí hay más cultura del wellness, hay mucho gurú, hay mucha información sobre eso, pero en ese tiempo tú querías salir a la calle a echar charpe y si es posible a fumar y a beber precozmente. No sé si a los 11, 12 años sale, pero sí un poquito más tarde. Uh-huh. Yo a esa edad, la verdad es que era un niño muy desmadroso, muy afortunado. Crecí en un espacio muy amplio con motos, con matrículas en los cascos, no es cierto. Crecí con muchos animales. Mis padres nunca me negaron los permisos, me dejaron explorarme. Fui de las primeras generaciones Montessori en Puebla. ¿Y te funcionó? Por supuesto, de hecho me acuerdo, en segundo de primaria, yo fui al kinder, a primero y segundo de primaria al colegio americano, y en segundo de primaria de plano me corrieron. Ok. Segundo de primaria, o sea, sí. Este niño no lo entendemos, y me llevaron mis padres a México con un psicoanalista muy famoso en ese tiempo, un señor Katz, en la Ciudad de México, y me puso a hacer todos los exámenes, los dibujos y uh-huh. toda la psicometría que llevan a cabo, y de plano sí le dijo a mis padres, este niño no puede estar en una escuela tradicional, les recomiendo el sistema Montessori para que no lo frustren y no lo echen a perder. Y le reconozco y le aprecio eso a mis padres, que tuvieron esa apertura y la flexibilidad de llevarme a una escuela aquí Montessori, y por supuesto que fue clave en desarrollar mi autoestima y en poder
no frustrar mis habilidades y mis dones. En el colegio Montessori, porque yo alguna vez di clases Okay. en un Montessori, en Atlisco, con Pamela Maurer. Sí, ¿no? correcto. Entonces, es muy importante que cuando tienes ese tipo de educación en la escuela, en la casa sea pues similar, si no es que lleves casi el mismo tipo de filosofía, porque creo que en México de pronto choca la educación que se da en casa con la que se da en una escuela Montessori. En tu caso, ¿cómo funcionó con tus papás? O sea, ¿estaban ya convencidos de que tú tenías que ir a una escuela así en donde te dejaran ser sí, especial al final del día, ¿no? Es un sistema mucho más libre, no hay tareas, no hay exámenes, dejas al niño ser y estar. Hay muchos juegos que te permiten poder explorar la mente y te permiten el poder desarrollarte en otras formas que las escuelas tradicionales no lo permiten. No hay ese autoritarismo, ¿no? Tan sí, de memoria socializado. Y apréndete la tabla. No, sí. No hay ese miedo, no hay al castigo. Es un debate al final, ¿no? No hay ese miedo a una represalia, ¿no? O a no cumplir las expectativas de los maestros. Es más bien la observación del niño siendo niño y dejando que lo sea. Y por supuesto yo, de nuevo, estoy muy agradecido por esos años porque definitivamente me permitieron el desarrollarme y poder el conocerme de una forma mucho menos opresiva o más bien mucho más abierta, ¿no? Y una vez que terminas la escuela Montessori, sí. Llegas obviamente a una etapa de adolescencia, eras un joven en ese momento, un muchacho de un entorno privilegiado. Tus amigos supongo que iban al americano, los que dejabas del otro lado, ¿no? Cuando entra la edad de la punzada y la edad de la rebeldía, ya, pero no escolar, sino la edad también del bluff. Aquí en Puebla es mucho el tema de la pose, el tema de pertenecer a cierto grupo o no pertenecer, y de la frivolidad. ¿Cómo te comportas en un entorno que dicta esas normas en Puebla? Fíjate que terminando el Montessori, a los 11 años, yo estaba un año adelantado, sí. Mis papás deciden llevarnos a vivir a San Antonio, Texas. Mi papá tenía esta enorme ilusión de que pudiéramos hablar muy buen inglés y que pudiéramos también tener acceso a otro sistema. Estoy hablando del 91. Íbamos un año y nos quedamos 13 años. Okay. Entonces yo realmente tengo esta biculturalidad. Pues llegamos allá a una escuela maravillosa con una diversidad de actividades fascinante. ¿Pública? Todos los deportes, privada. Privada. Era una escuela que también funcionaba como internado, entonces había personas de todas las nacionalidades. Y era una escuela con una gran tradición, una bella tradición escolar y con grandes maestros. Yo ahí pude leer los clásicos literarios. Estados Unidos también tiene las escuelas privadas tienen mucha visión y te forjan a poder enfrentarte al mundo con muchas herramientas. Te hacen leer mucho y escribir mucho. Ahí aprendí yo a escribir. Y estuve en San Antonio hasta el segundo año de mi carrera. Ok, no, pues sí. Dejé la carrera trunca. O sea, los años difíciles en donde se tuercen tanto el tema de la seguridad, de la pertenencia, etcétera, lo viviste en un lugar, pues en rodeado de gente de todo el mundo, ¿no? Maravilloso. Que al final tener el mundo no es tener dinero, es tener la visión y compartir la cultura de muchas personas. Así es. Pasas eso, ahora tú hablas un poco del tema de la lectura, el lenguaje. Desde que tú entras a un Montessori, manejan otro lenguaje, completamente distinto. Correcto. Ahora, sé, porque hemos conversado, que uno de los libros
fundacionales en lo que vendría siendo después tu tema espiritual fue Carlos Castaneda. Uno de ellos. Uno de ellos. Sí. ¿Cómo empieza? ¿Cuáles fueron tus lecturas, lo que te movió para irte, a lo mejor no tanto del lado de la, no sé, la historia universal o la literatura o el terror o bueno, otros géneros, y te fuiste un poco al lado a buscar la mística y la filosofía? Eso fue mucho más adelante. Yo regreso a Puebla en el 2002, a los 22 años. Y regreso a Puebla dejando mi carrera ya. ¿Qué estabas estudiando? Estaba estudiando ciencias políticas y administración de empresas. Pero mis ganas de regresar a México, de volver a conectar con mi raíz, fueron más grandes. Yo regreso después de un verano acá en México, aquí en Puebla, regreso a San Antonio y le digo a mi papá, ¿sabes qué? Me voy a regresar a Puebla. Dijo, bueno, pues yo te traje sin permiso, pues no te puedo obligar a que te quedes. Y aquí en Puebla comencé a emprender. Ahorita voy a responderte el tema de los libros. De plano mi papá sí me cortó los domingos. Me dijo que después me lo iba a agradecer. En el momento sí me molesté bastante porque venía yo estudiando y bueno, acostumbrado a ciertas facilidades. Pero le aprecio mucho que tuvo en un momento esa firmeza, ¿no? Me obligó a, si ya no iba a estudiar, porque él, por supuesto, quería que yo me graduara, me quedara ya a graduarme, si ya no lo iba a hacer, dijo, pues, va solo, ¿no? Claro. Creo que me dio $500, me dijo, ahora sí, que pues hasta aquí llegué, ¿no? He intentado darte todo lo que está a mi alcance, pero te toca explorar y enfrentarte solo al mundo. Y la verdad es que fueron años también que valoro mucho porque pude poner en práctica un sentido común, ¿no? Mucho de lo que había yo aprendido en San Antonio. Llegué acá y comencé a emprender de diferentes formas, varios negocios con amigos. A los 2 años abrí la revista Ambiance en el 2004, lo cual es de un corte social. Sí, sí. Es una revista tipo Quién y Caras y de hecho en su momento realmente fue un gran éxito. Me permitió seguir relacionándome o construir el capital social que ya venía heredado sin duda por mi madre, por mi abuela, mi bisabuela, son poblanos de Abolengo. Pero me permitió abrirme las puertas por todos lados. Todo el mundo tenía que ver con la revista. Pero yo escribía las editoriales. Entonces, la forma que yo compensaba la actividad hipersocial era el leyendo y escribiendo mucho. Ahí es donde empecé a encontrar a los libros místicos, los libros de autoconocimiento, los libros que sin duda pudieron llevarme a reflexionar con mucho mayor profundidad sobre nuestra realidad y sobre el misterio de la vida y la muerte, ¿no? ¿En qué año estás hablando? La revista la abro en septiembre del 2004. Tenía 24 años. Y toda una historia de echarla a andar. No fue fácil, nada fácil. Puse ciertas habilidades que tengo de venta sin duda y recuerdo que varias veces estuve a punto de cerrarla. Después de un año de darle con todo, al final la revista subsistió y no solo eso, sino que le di la oportunidad a muchas marcas nacionales y otras transnacionales de poder impactar en un mercado muy similar a la revista de Quién y Caras, pero tomando el extracto en Puebla. Si llegaban a Puebla, por ejemplo, 1,500, 2,000 revistas de Quién o de Caras, yo imprimía 9,000. Entonces yo iba a México y les mostraba esa oportunidad, que yo iba a llegar a impactar a ese mercado con mayor volumen y con la misma calidad, y con un segmento artesanal en el contenido social. Y me funcionó muy bien, me fue muy bien. ¿Cuántos años la tuviste tú? 6 años. Después la vendiste. La vendí a los 30 años porque de plano sí yo estaba ya muy metido en mi tema espiritual.
Tanto que empecé a conflictuar con mi propósito de vida. Yo decía, a los 29 años, decía, no puede ser que voy a dedicar mi vida a estar estimulando el ego de las personas, ¿no? Porque a que los poblanos se vean que se en vean sus fiestas. Y quieran ser vistos y yo esté trabajando con puras marcas que van exclusivamente al extracto social más alto. Entonces yo empezaba a conflictuarlo, era como, no puede ser que para esto nací, está muy padre, pero yo creo que mejor la voy a vender y por eso la vendí, es la realidad. Digo, a los 29, 30 años la mayoría quieren ver cómo ganar más dinero. Yo tenía resuelto muchos temas económicos porque aparte justamente en ese año yo tenía vendidas ya varias ciudades para que Ambiance se convirtiera en la primera revista local del país, con contratos nacionales muy fuertes que yo le iba a dar a mis socios locales. Tenía todo un plan de negocio para ganar mucho dinero en menos de un año, mucho. ¿Crees que el privilegio de no tener broncas económicas, de ser dueño de tu propio negocio, de un medio de comunicación, el tener un medio de comunicación te da poder, ¿no? O sea, también poder político, poder económico, social, etcétera. Si hubieras sido pobre, hubieras seguido con tanto ahínco y tanta devoción tu tema filosófico y tu búsqueda espiritual. Los pobres tienen esas reflexiones, más allá de pronto tener que labrar la tierra, sacar la parcela para poder comer, etcétera. Porque la gente que yo conozco que se dedica a esto, viene, no tengo nada contra el privilegio, creo que yo también me considero una persona privilegiada, no por tener dinero ni venir de una familia, sino porque, pues bueno, nunca me ha faltado que comer, pero sí veo que de pronto las personas que se dedican a eso es porque tienen mucho tiempo libre. Es correcto, yo creo que eso es una parte fundamental. Ponerte a leer 15 libros al mes es un lujo en este tiempo. O sea, es de gente, como dicen ahora en redes, o es de gente muy rica o de gente muy pobre. Como siempre la filosofía, Montaigne era un conde, pero Diógenes era un mendigo. Yo creo que cuando tienes esta curiosidad y naces con ella, vas a encontrar el tiempo, vas a encontrar las formas, vas a encontrar la manera de poder subsistir y salir adelante y poder el tener un ingreso a la par de poder devorarte y echarte el clavado profundo al conocimiento, ¿no? En mi caso, sí tuve mayor facilidad de poder meterme a este mundo, pero creo que también es un tema definitivamente es un tema de personalidad y de ADN, de un código con el que naces. Hay muchísimos amigos que sin duda desde niño nacieron muy afortunados y con muchos privilegios y no han leído un pinche libro. Sí, no, de acuerdo, la mayoría. O sea, entonces sí. Realmente las ganas de poder adentrar en el conocimiento viene de ti, viene de adentro y es algo pues que en mi caso sigue siendo ahorita una prioridad. Oye, y vendes la revista y cuéntanos, por favor, tu etapa que te vas a la selva. O sea, sí. ¿Cómo viene el después de esa Extraordinary Life? Sí, ¿no? Claro. ¡Fum! Dices, no, ahí se ven, yo me voy. ¿A dónde te fuiste? Me fui a la Riviera Maya, entre Playa y Tulum, o más bien a la selva que está atrás de Playa y Tulum. Y entonces pasaba unos meses en la selva y otros meses en el mar. Y tuve la oportunidad ya de estar con mayas, de linajes mayas puros, los cuales me pudieron iniciar en tradiciones y pude el trabajar con chamanes, pude trabajar con muchos seres fuera de serie que tienen habilidades que no he conocido en la ciudad o en nadie. Pero también estuve en Tepoztlán y estuve en Nayarit con los huicholes. Estuve un ratito también en Perú y estuve también en Chiapas, en San Cristóbal, con varios maestros ahí, también de linajes muy conocidos.
esto es una parte oculta, digamos. Tienes que adentrar en ese mundo y la puerta está abierta para quien quiera llegar. ¿Y Pero cómo era cómo le das orden? Porque, a ver, no es lo mismo la tradición wixárika que la gente de los Andes, empezando por las plantas, abajo se consume la hoja de coca, acá arriba el peyote, luego los enteógenos, Oaxaca, etcétera. Hay muchos caminos para seguir ese tipo de rituales. ¿Cómo fue tu agenda? Pues, ¿o ibas improvisando? O sea, no, realmente la vida me fue llevando, ¿no? Yo me iba enterando que tal persona estaba en tal lado y yo iba. Y me quedaba ahí. ¿Solo? ¿O tenías algún algunos guía, lugares iba algunos solo y en maestros? otros iba con amigas o amigos que también estaban metidos en el medio, ¿no? ¿Qué tanto la gente de la que te has rodeado? Porque a mí me pasó, yo he pasado también, yo no me metí nunca a eso, pero yo lo hice por curiosa. Yo pues, me fui al peyote, me fui a los hongos, en un tema, sí, de búsqueda, pero yo sabía que no me iba a clavar tanto ahí. Al final del día, esa corriente que viene desde que Robert Watson escribe los libros y Carlos Castaneda y el hipismo y el 68, bla, 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 viene el tema de ser libres, ¿no? A través de, pues, manipular tu pensamiento con ciertas plantas de poder. ¿Cuántos se quedan de esos camaradas con los que tú ibas se quedan en el camino? No, la verdad es que yo creo que a todos nos fue muy bien. Yo ahora tengo contacto de repente con algunas de ellas y ellos y tienen escuelas, tienen centros de bienestar. Otros se han dedicado a viajar y a escribir libros. Y bueno, yo ahora soy diputado. Es que eso no es, sí. Pero digo, parece que es un tema contradictorio, pues la realidad es que llego con muchas herramientas, ¿no? Llego sin un miedo a morir, llego prácticamente sin miedo, ¿no? Llego con mucha conciencia de mi temporalidad. El paso por esas escuelas que estamos compartiendo te abre la mente y te permite una perspectiva abismal. Es una perspectiva abismal. Pero hay muchas corrientes que se contraponen. ¿Cómo haces para concentrar en lo que tú ahora exploras y en lo que te dedicas? ¿Cómo discernir qué es lo bueno de lo farsante, por decirlo así? No, más bien, bueno. No es que, o sea, mi intuición me permite el poder acercarme a todos en una autenticidad total. A mí me gusta tocar el corazón, a mí me gusta abrazar sinceramente, a mí me gusta desde el principio entregar la confianza y darle la oportunidad a la amistad. Creo que las herramientas que he podido encontrar, justamente el Congreso es un laboratorio maravilloso, igual que el mundo político, para ponerlo en práctica, porque al final se trata primero de disfrutar el camino, de realmente disfrutarlo y divertirte. Creo que eso es lo clave, ¿no? En esa energía, la idea y la creatividad surgen. Entonces, todo el tiempo ahorita en el Congreso yo estoy pensando y estoy recibiendo información que pueda yo llevar a una iniciativa, que pueda llevar a una reforma, que pueda llevar a un exhorto. Estoy consciente que esto es un paso efímero, son solo 3 años. Es muy rápido. Es un instante en la vida, entonces no solo lo estoy disfrutando muchísimo, las iniciativas que estoy proponiendo realmente son iniciativas que sé que pueden transformar la vida de muchas personas. Por supuesto, mi carácter, la forma que me desenvuelvo con todos pues, es diferente, ¿no? Bueno, empezando por el tono, porque tú tienes un tono tranquilo, respiras. Al final se nota quién sabe meditar y quién no. La respiración se te nota y desgraciadamente de pronto el tema legislativo es el que más grita o el que más llama la atención. Por eso te digo que para mí se me hace algo contrastante decir, sé quiénes son tus compañeros y compañeras y de pronto digo, ¿qué hace Roberto ahí? O sea, ¿cómo hablan? ¿Cómo se pueden entender? Disfruto mucho la tribuna, disfruto mucho
el discurso, disfruto mucho el poder, O sea, ¿y si te agarran onda? Sí, yo creo, bueno, me dicen Satanás algunos. Bueno, yo conozco a alguien que te dice Satanás. Saludos al licenciado. Satanás. Saludos al licenciado. Muchos sacan de onda, otros fluyen, otros se ríen, pero al final creo que me van conociendo, ¿no? Y me van aceptando en las rarezas, pero pueden sentir la intención buena y sana, ¿no? O sea, no hay, no hay, no hay, no hay medias tintas, es un tema muy humano y creo que la legislatura te hermana. Yo me siento hermanándome ahorita a muchos de los compañeros y compañeras, realmente los amo, los quiero, los admiro y puedo comprender cómo llegaron ahí, me adentro a sus historias, me doy cuenta las dificultades, las traiciones, lo que han vivido y soy empático. Con algunos hay ratos de terapia, con otros hay ratos de llanto, con otros hay ratos de poder el compartir otros ratos mucho más sinceros. Yo creo que también tengo esa habilidad porque me platican sus vidas, me confían sus más ocultos secretos, ¿no? Y yo los abrazo y eso me gusta mucho. ¿Eres un gurú? No, definitivamente. Pero la no gente soy te un ve gurú. así. No, creo que por ahí alguien se le ocurrió decirme así, y pues comprendo que vaya ad hoc más o menos a lo que hago, pero yo creo que todos somos estudiantes y todos somos maestros, ¿no? Todos nos estamos enseñando y estamos también enseñándole a otras personas partes muy particulares nuestras, ¿no? Y eso es la apertura mental, comprender que en cada momento te estás espejeando con los demás, que el otro te está simplemente mostrando dónde estás tú vibrando, ¿no? Entonces, cuando tienes esa apertura, puedes desarrollarte y desenvolverte y llevarte con todo el mundo. No hay complejos, no hay obstáculos. Te acercas y te acercas como con cualquier persona a entablar la relación desde esa apertura total. Ahora, los años pasados, en específico el sexenio pasado, fue complicado para ti, para tu pareja, ¿no? Los que estuvimos ahí en el medio viendo la masacre, sí. De pronto uno se imagina es de humanos que un día explotes, ¿no? Y que salgas y despotriques. Pero entonces, eso es lo que uno esperaba, por ejemplo, Claudia, de ti, ¿no? O sea, decir, oye, los están masacrando. Entonces, no puede ser que seas tan zen todo el tiempo. ¿Hacia dónde canalizas tu furia? ¿A dónde la llevas? No hay furia. Hay mucha apertura, hay mucho aprendizaje y mucha perspectiva y diversión. Muchos me han visto en redes defenderme a mí y a mi grupo. Y quizás creerían que es del otro lado hay furia. Y no, hay una sonrisa. Pero no nos dejamos, no me dejo. Es diferente. La gente está confundido el concepto de la espiritualidad, ¿no? Que creen que todo es zen y que todo debería hacerte pendejo, pero así no es. Más bien el espiritual y el que realmente se ha encontrado a sí mismo no teme jamás poder decir lo que piensa y lo que siente, y no se deja. ¿Sentían compasión por Miguel Barbosa? O sea, porque al final él fue el quien nos atacó, ¿no? No, yo creo que podía yo sentir sus dolores muy profundos, ¿no? No es que era empático hacia ellos. Fuiste su amigo, ¿no? En algún momento. Al principio de nuestra relación, él, cuando lo entrevisté yo en un periódico que tuve en ese momento que se llamaba Ranker, lo entrevisto, llora él en la entrevista, le hice una entrevista psicoanalítica muy larga, no se quería ir, como 1 hora y media duró la entrevista, y él se pone a llorar. Me confesó algunos temas muy delicados de su familia y de su infancia. Y al final de la entrevista, era la segunda vez que nos veíamos. Al final de la entrevista me abraza y me dice, te quiero mucho, es la mejor entrevista que me han hecho en mi vida. Y igual lo abracé, por supuesto, me dijo, tú y yo vamos a ser grandes amigos.
Nos duró 1 mes y medio, 2 meses la luna de miel porque por ahí alguien me fue a grillar, no sé con qué, y me corrió de una reunión. Ujú. Estaban ahí varios personajes morenos, iban algunos para presidentes, otros para diputados, otros iban a ser muy cercanos, secretarios, y me corrió de la reunión. Ahí me di cuenta que definitivamente este hombre no íbamos a ser grandes amigos y estábamos en completamente diferentes mundos, ¿no? Bueno, yo hoy le reconozco y le agradezco al difunto, al extirano, gobernador, como le digo, le agradezco el haberme forjado, el haberme curtido, el haberme mostrado el infierno mediático y político, porque efectivamente tú le llamas masacre y en ese momento es una iniciación. Es una iniciación química cerebral muy fuerte. Aprendes más siempre del enemigo que del amigo. Yo siempre he pensado que aprendes más del enemigo. Nos forja, el dolor nos forja y sin eso no somos nada. Y no puedes conocerte a ti mismo, a ti misma si no has pasado por los peores dolores, pero sobre todo en lo político tiene un tinte más particular porque es la exposición y la vulnerabilidad hacia el colectivo, en este caso con mentiras fabricadas de varios pseudoperiodistas que en ese momento inventaban audios, literalmente inventaban audios plantando una voz que no era mía, en el peor de los casos. Y bueno, no te estoy diciendo que fue simple o que fue divertido eso, pero sin duda algo que me permitió el conocerme y poder integrar esa energía, la cual definitivamente me brinda unas bases reales. Ahorita que estoy ya en el escrutinio y que soy una figura pública o que soy un servidor, gracias a todo eso es que ahorita yo puedo disfrutar mucho más lo que hago y abordarlo con mayor madurez espiritual y con mucho mayor madurez política también. Estás en un congreso con mucha gente joven, o sea, los que veo, tus compañeros diputados, algunos son más o menos de nuestra edad, son Gen Xers, millennials, que ya al final del día están más integrados a este lenguaje que tú manejas, porque viene de un tiempo para acá que se puso, entre comillas, de moda, ¿no? Se me ocurre, desde que Santiago Pando llegó con Fox, ¿no? Y usó la psicomagia, ¿no? Y entonces sacó un lenguaje poderoso de energía, de positividad, etcétera, empezando por el hoy, el sí, ciertas palabras que después Fox pues no llevó muy a cabo. De hecho, terminaron peleados Santiago Pando y él. Entonces, desde que se da ese cambio de milenio y se da ese cambio de paradigma político, supuestamente, que a la mera hora pues no fue real, viene una clase política distinta. Creo que sí te puedo ver en una conversación con tus compañeros más jóvenes, pero de pronto con los más grandes que no están acostumbrados a ese lenguaje. Por ejemplo, ¿qué iniciativas estás proponiendo tú? ¿Y en qué manera ves que a la gente le puede interesar el tema espiritual, si es que viene algo, o de salud mental dentro de tus iniciativas? Está muy de moda el tema de la salud mental, pero también hay mucha gente que se sube a ese tren del mame y que resulta que es medio farsantona. Santiago y yo produjimos películas juntos. Es mi tío, sí, ya te había dicho, ¿no? No me acuerdo. Uh-huh. Su esposa es mi tía. Tisa, claro. Sí. Artemisa. Que su mamá estuvo en el bote. Sí. Y fuimos muy cercanos. Y los extraño. Vivimos épocas muy gratas. Y sí, es cierto lo que dices. Definitivamente, ahorita podemos apreciar diferentes propuestas políticas, pero yo no he experimentado una dificultad en relacionarme con chavos o con otros perfiles más grandes. Para mí
el lenguaje de la apertura mental es el mismo, no importa qué edad tengas. Y hay tantas urgencias en nuestro país que realmente la agenda, yo al menos lo tengo muy claro, ¿no? Si la salud mental bien, qué bueno que se está hablando más de salud mental. Hace todavía 6 años no se hablaba de salud mental. No, la pandemia sí fue un parteaguas. Correcto. Por 100%. primera vez ahorita la presidenta ya lo pone en los 100 puntos de su gobierno, en los más importantes. Qué chingón que se hable de salud mental, porque no va a ser una moda, es algo que llegó para quedarse. Uh-huh. Y los diagnósticos y las estadísticas son alarmantes. Entonces, pues no es casualidad, ¿no? Coincide definitivamente el hecho de que he llevado una carrera en esto, de que amo dar talleres y meditación, de que ahorita ya hay muchas tecnologías, muchas aplicaciones y mucho más conocimiento para poder el poder acceder a una salud mental. Pues bueno, sin duda las iniciativas o alguna parte de las que estoy proponiendo tienen que ver con eso. Pero no solo eso, me estoy metiendo a todo. Me estoy metiendo con temas de adultos mayores, con medio ambiente, con movilidad. Vienen otras, no las quiero platicar. Quiero que sean sorpresas, pero va a haber otras también que van a ser controversiales, sin duda. Como lo fue el tema del bullying con los maestros, que la realidad es que es un tema también urgente, muy delicado, muy sensible, el comprender que el estrés crónico realmente atenta contra la vida de los niños, contra los posibles suicidios. Y es algo que no voy a soltar. Por más crítica, por más que muchos grupos no lo comprendan, es parte de lo que más me inspira y definitivamente va a ser algo en lo que me van a seguir viendo persistir, y voy a ser muy el empedernido en seguir mostrando que hay cosas que no podemos dejar pasar. No son mi decisión, no en totalidad, pero sí espero que otros amigos, compañeros, diputados y del Ejecutivo también puedan el abrirse, ser sensibles hacia estas causas, pues tiene que ver con las generaciones presentes y futuras. Entonces, me divierto mucho. ¿Te mucho, tocó mucho. a ti ser buleado en algún momento? La realidad es que yo era el que bulleaba. ¿Tú eras bully? Sí, sí era bully. Y ahora, O ladilla, porque es que no es lo mismo. A ver, también... Platícanos, sale la diferencia. Es muy distinto. Es distinto porque los tiempos son distintos. O sea, empezando porque ya se le puso un nombre, el bullying, ¿no? El bullying, claro que ahorita llega a niveles exponenciales de que los niños se suicidan, o la chavita a la que expusieron se suicida, etcétera. O sea, sí es otro tiempo, pero a nuestros tiempos no se le llamaba bullying. No, Eras la ladilla del grupo, o sea, el que estaba como ahí friegue y friegue y friegue. Pero no pasaba, no era tan violenta la cosa, Roberto. O sea, sí molestabas y metías el pie o ponías ahí colas a tus maestros, etcétera. Pero no había esa violencia, aparte que ya se vuelve como crimen organizado entre los chavos. El bullying siempre ha existido. Siempre, toda la vida ha existido. Lo que creo que el bullying refleja es los programas, las creencias, los complejos, las ignorancias que vas presenciando en tu casa. En el caso de nuestros padres, el bullying, creo que aún, pero el bullying estaba muy marcado con programas machistas, misóginos. Ok. ¿No? O sea, era bullear al chavo por tema de mujeres. Ah, no, y sigue siendo, pero mucho más marcado y antes. entre ellos, no sé si te pasaba que, o sea, la mejor manera de denostar a tu compilla era decirle en femenino, es decir, la Exacto. Roberta, la Toña, la Carla, Sí, así era. Así es. ¿No? Como si ser mujer hubiera sido denigrante. Totalmente. Siempre ha existido el bullying, pero nunca habíamos tenido tanta información como ahora de los efectos del mismo, ¿no? Y quizás también las resiliencias, la fuerza que tenían nuestros padres o nuestros abuelos era muy diferente a la que ahora hoy. Ahora los chavos sí son de cristal, como les dicen, y es real. Sí. O sea, son mucho más susceptibles a suicidarse. ¿No tienen los mismos reflejos? No han crecido
bueno, más bien el sistema de formación en casa y de los maestros ya es muy diferente a como era antes. Ujú. No estoy diciendo que ahorita, que antes era mejor, para nada. Ahorita no puedes tocar a un niño, Ujú. ni siquiera en tu casa. Sí, sí, sí. No nos, o sea, a mí todavía me tocó darle nalgadas a mi hija. Por Bueno, supuesto. ahorita ya eso ya va a Sí. salir, y es una realidad que muchos niños están experimentando otros miedos, seguridades y, y sobre todo esa vulnerabilidad hacia la opinión y la forma que se desarrollan con los demás, ¿no? Entonces, el estrés crónico, por ejemplo, que sufren ahorita muchos niños buleados, no es algo que se queda en ellos, lo llevan a la casa, afecta a las familias, afecta a la sociedad, afecta el sueño, afecta a los cerebros. Justamente estoy terminando una presentación en donde explico el bullying y el cerebro. Ok. Y voy a platicar a los padres de familia, docentes y estudiantes sobre realmente el daño que se hace, la manera que se va atrofiando el cerebro, pero también les propongo al final las maneras de poder hacerlo reversible. Les voy a dar herramientas de respiración y les voy a dar herramientas de conocimiento para que puedan al menos estar perfectamente conscientes de lo que sucede en el cerebro cuando son buleados o cuando están buleando, ¿no? Ok, sí, porque supongo que se utilizan dos tipos de mecanismos y dos hormonas distintas y no es lo mismo el estrés del miedo que Así es. la excitación de ser el tirano. Sí, correcto, pero el daño es igual, ¿eh? Ujú. O sea, los daños son muy similares. El niño que está buleando está experimentando un padecimiento de salud mental o enfermedad mental, y el buleado también. Entonces no hay niño buleado sin buleador. Ujú. Y entonces voy a exponer los dos casos y voy a socializarlos desde los efectos científicos probados. Y creo que esta es la manera en la cual podemos realmente llevar la conciencia al bullying a otro nivel. No nada más hablar de que es malo, sino que comprendan las personas exactamente lo que pasa en sus cerebros. Ujú, ujú. Y El también trauma. el trauma y cómo poder hacerlo reversible a través de dinámicas, de hábitos y nuevas conciencias o códigos sociales que me gustaría ir socializando. Y eso está muy padre, eso lo voy a empezar la siguiente semana. ¿Te toca, tienes alguna comisión? Sí, soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Ok, ¿y sales, te vas a las colonias, regresas a las colonias donde hiciste campañas? ¿Cuáles son las actividades que haces cuando vas con la gente que te votó? Bueno, mucho tema de gestión, ¿no? Ujú, Realmente creo que la función principal del diputado es darle seguimiento a muchísimas necesidades que hay en el distrito. Si bien nosotros no ejercemos recursos, sí tenemos que seguir siendo un agente entre la ciudadanía y el ejecutivo del municipio y del estado para que le den seguimiento a tantas necesidades que hay. Nos llegan muchos temas de salud, llegan muchos temas de procesos judiciales. Ujú. La semana pasada, por cierto, propuse una iniciativa para que el Poder Judicial le dé prioridad a los mayores de 65 años en sus temas o en sus casos, ¿no? Muchos casos que llevan muchísimos años y pues estas personas no tienen el tiempo y muchos ancianos ya no tienen ni el cuerpo. Sí. El La trasladarse al fuerza. lugar. Ujú. O sea, no pensamos en eso, pero es otra realidad. Entonces, las gestiones son constantes, son perpetuas, son todo el tiempo estarles dando solución. Y bueno, eso también te demuestra todo en lo que el sistema tiene que mejorar, ¿no? Roberto, te vemos en Puebla, capital, no sé si en todo el estado, pero cuando vamos manejando, de pronto vemos unos afiches, unos pósters tuyos. ¿Qué hay ahí? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscas ahí? ¿Es tu página donde haces tus meditaciones? Estoy deslindado, de hecho, ¿eh? ¿Cómo? Estoy deslindado de los pósters. Ah, ok. Por eso que me lo preguntes. Ujú. Alguien los está poniendo. Porque están padrísimos. De hecho, yo te iba a decir ¿Les dónde los aprecio? hiciste, porque yo quiero unos. Están padrísimos. No, Ajá. yo creo que sí, sí más o menos sé de dónde viene el tema. Ujú.
me halaga. O sea, es una campaña negra. No, yo no sé si lo quisieron hacer negro o lo quisieron hacer por ayudar. Ok. Porque se han visto por toda la ciudad. Sí. Y curiosamente lo que promueven es la página donde están mis meditaciones. Sí, pues sí. Yo no estoy de acuerdo en muchos lugares donde los están colocando. Ok. Pero bueno, en general ha sido cierto fenómeno y de lo cual, pues bueno, ¿qué puedo decir? Te llevan a la página, ¿no? Ok. Respiraprofundo.mx. Respirar es sexy, ¿no? Respirar, es vida, ¿no? Respirar es el origen. Nuestra respiración nos lleva al principio y al final. Desde que nacemos y morimos, es un fractal universal. Respirar profundo nos permite vaciarnos. Cuando tú estás consciente que estás respirando y toda tu atención está en tu inhalación y exhalación, estás vaciando todo tu cerebro de las toxinas que has ido recogiendo en el día o en la semana, toxinas sociales, toxinas familiares, toxinas laborales, todo eso es depurarlo. Entonces, cuando tú inhalas y estás consciente que estás inhalando y exhalas en la misma conciencia, permites que tus cuerpos neuronales se puedan resetear y que puedan en esa hipnosis lograr conexiones mucho más puras, mucho más reales, mucho más presentes. Respirar profundo es una dimensión, es esta dimensión. La dimensión de poder verte a los ojos y estar en plenitud compartiendo contigo. Solamente si estoy consciente de mi respiración es que estoy pudiendo el apreciar tu presencia y el apreciar el intercambio contigo en totalidad. Entonces, es como ir al gimnasio. Ok. ¿No? Sí, Vas a intentar hacer un músculo, lo mismo haces respirando. Cáchense en el día respirando profundo. ¿Cuántas veces al día se dan cuenta que están respirando? La realidad es que nadie lo hace. Se da por sentado. Exacto. Es como Entonces, la salud misma. No cambias sabes la que estás frecuencia. enfermo hasta que algo te duele. Correcto. ¿No? Cuando respiras profundo y te das cuenta que estás respirando profundo, cambias tu frecuencia cerebral inmediatamente. Y lo que sucede ahí es que permites que todo tu organismo respire profundo también. Respiran tus emociones, respiran tus órganos, respiran tus células, respira tu conciencia, respira toda tu perspectiva de vida. No es un tema esotérico, es un tema probado por las mejores universidades del planeta. Las personas más exitosas del mundo, los atletas de mayor rendimiento, todos esos billonarios tienen los secretos y este es uno de ellos. Respirar profundo te cambia la vida, te cambia tus relaciones, te cambia tu trabajo, te cambia toda la manera que te desenvuelves. Permite poder generar una materia gris, la amígdala, justamente, la cual es lo que regula las emociones. Entonces, dejas de ser tan reactivo. Dejas de ser tan reactivo, lo cual te permite mucho mayor dominio de la información que estás pasando, que estás experimentando. Dejas de darle importancia a cosas que no tienen importancia y te permite, por supuesto, disfrutar mucho más de la simplicidad de la vida. Poder el apreciar la naturaleza, poder apreciar y fascinarte con la personalidad de cualquier persona. Dejas de juzgarlas, dejas de estar queriendo cambiarlas. Yo sé que mis compañeras y compañeros diputados en sus respectivas historias han forjado las personalidades que tienen, el carácter que tienen, los dolores que tienen. Yo me fascino de poder verlos y verlas y de poder abrazarlos como son. ¿Te das cuenta, cuando estás compartiendo con alguien en una mesa o en el trabajo, eso, cachas su respiración? ¿Es en algo en lo que tú te fijas? ¿En la respiración de los otros? Sí, en la respiración de los otros. No tanto en la respiración, pero ¿O te das cuenta cuando cuando alguien está hiperventilando? Por supuesto, me doy cuenta de todo. Me doy cuenta si están tristes, nostálgicos, alegres, si están eufóricos, están preocupados. Tuvo mi compañero Pavel hace unas semanas un duelo muy fuerte con un sobrino que era prácticamente su hijo, que perdió un accidente. Entonces, llega la sesión, yo sorprendido, comprendiendo los procesos de un duelo, porque doy terapia en ese aspecto, y
Lo abrazo y se pone a llorar. Me dijo, no quería llorar. Le digo, llora todo lo que tengas que llorar. Y estuve dándole seguimiento los siguientes días. Lo estuve guiando y le compartí una meditación justamente que yo tengo del duelo. Ujú. Eh, eso es. Eso es a lo que te lleva a meditar. A esa empatía, a esa hipersensibilidad. Ya no te puedes hacer pendejo de muchas cosas que pasan a tu alrededor. Sientes a las personas. Yo siento a las personas. Me doy cuenta cómo están vibrando, me doy cuenta de sus miedos, me doy cuenta también me doy cuenta de su serenidad y ecuanimidad. Porque todo eso es frecuencia, ¿no? Todo eso es vibración y yo lo siento y eso es algo que te da el meditar todos los días. Te permite esa conexión y eso es algo que yo valoro mucho y que disfruto mucho en mi vida. Querido Roberto, te voy a dar varios nombres y me dices lo que se te venga a la mente. Son nombres que tú conoces. Nadie de por acá. Quien quieras. Jodorowsky. Un gran amigo, un gran místico, un guardián del lenguaje, el tarot. Yo creo que el último guardián vivo. Tiene la capacidad de poder comprender el lenguaje simbólico y arquetípico de este planeta. Gurdjieff. Otro ser fuera de serie, al cual admiro por su ecuanimidad y por su templanza. Charles Manson. Efectos de los sistemas capitalistas opresivos, o efectos de rebeldías, intentos de rebeldías de un sistema que comenzaba ya a mostrar o delatar un dolor profundo en las personas. Carlos Castaneda. Un escritor chamán que pudo, con un don literario, poder compartirnos las enseñanzas los misticismos y las profundidades de los pueblos originarios. El nahualismo. Una visión muy profunda, mucho más profunda aún, de las entrañas y las capacidades que algunos cerebros logran obtener. Albert Hoffman. Bueno, por accidente, el que permitió que Steve Jobs desarrollara todas las plataformas que hoy nos permiten conectarnos, todas las visiones que hoy permiten que podamos movernos en diferentes dimensiones. Estar acá y poder contactar a personas en otros lados a través de todo lo que es Apple es gracias a Hoffman. Al LSD. Aleister Crowley. Un ser hiper controversial, demasiado avanzado para su época. Que también fue uno de los grandes guardianes del lenguaje simbólico, con un tarot que para mí es de los más bellos, y que podía el vivir y expresarse en la dualidad como creo que nadie lo ha hecho. Él podía armonizar y disfrutar de lo más oscuro y lo más luminoso, y al final creo que nos demuestra que es lo mismo, todo es uno. Satán. Una palabra bonita. Muy manoseada, pero en términos prácticos que nos espejea o nos permite el conocernos desde
desde el ego, desde la identidad que todos seguimos descubriendo en nosotros. Satán como nuestro lado más arraigado, más apegado, más animal, más controlador y con el mayor miedo a vivir y a morir. Sanación, que es una palabra que se usa demasiado en estas épocas. Demasiado para mi gusto. Sí, no soy fan de la palabra. Yo sustituyo mucho la palabra sanación por hacer conciencia o por darte cuenta. ¿Por observar, puede ser? Pues, ¿Observarte? Pues más que sanarte. Llevar la observación a la autoobservación y poder si está en tu programación, poder hacerte consciente de eso que te está perturbando, ¿no? Que te está doliendo. Sanación se sustituye en mi escuela por poder darte cuenta que la enfermedad, como nos la hicieron creer, no existe y que estamos solo viviendo experiencias temporales. Somos eternos, que este lugar es un lugar de paso. Osho. Gran maestro. Sin duda uno de los seres que me habría encantado conocer. Una habilidad lingüística sin igual. Bonitos Rolls Royce también. Sí, él hizo la paz él hacía la paz con el materialismo. No hay que estar peleados, ¿no? Para nada. Pues a ver, cuando comprendes que el mundo es temporal. Si te quieres comprar un Rolls Royce, va adelante. Estás en el derecho de disfrutar de todo. Él tenía una fijación muy particular con eso. Era una forma suya de revelarse, pero también de demostrarle a todos los que lo seguían que también podían hacer la paz con lo material. O sea, que no confundieran profundidad. Que la creación no estaba peleada con el jabón, así básicamente. Así es, y por eso también es uno de los grandes. Me encanta el documental de Wild Wild Country. Buenísimo, gran documental. Que le hicieron en Netflix porque es... Quiso ser madreador, pero fue una revelación. Un grande. Sí, Yo amo a Osho. Recomiendo todos sus libros. Zoroastro, Zaratustra. Tú platícame de Zoroastro. De Zoroastro, pues es Zaratustra, que después lo toma Nietzsche, pero al final es un Nietzsche. Profeta, es un dios, ni siquiera es un profeta, es una deidad. Tuve la oportunidad de estar en su camino allá en el sur de Francia, el camino de Nietzsche, en donde justamente escribe el libro. Grande Nietzsche. Y ya que mencionas a Zaratustra, o estamos hablando de Nietzsche, les recomiendo mucho los libros de Yalom. Hay un libro que se llama El día que lloró Nietzsche. Por el caballo. Si les gusta la filosofía, léanlo. Y también acabo de terminar uno que se llama Un año con Schopenhauer. También léalo, por favor. Y yo de Schopenhauer les voy a recomendar Senilia, que es su libro de senectud. Sí. Es un poco como en uno de los ensayos de Michel de Montaigne, que es filosofar es aprender a morir, que es lo que estás diciendo básicamente, ¿no? Senilia son los escritos de senectud de Schopenhauer y son maravillosos. Es un libro poco leído porque El mundo como voluntad y representación es lo más famoso de Schopenhauer, pero quien pueda encontrar Senilia es una maravilla. Pero bueno, mientras leemos a Schopenhauer y todo lo que nos ha recomendado Roberto, por favor dinos en dónde te encontramos, en dónde oímos tus meditaciones, si das terapia o no das, dónde te encuentra la gente online y físicamente. Aparte de que en tienes
una bellísima, lo tengo que decir, gran lugar, tu espacio que tienes enfrente de la casa de Elena Garro, que tú me dijiste que ahí había vivido Elena Garro, no lo sabía. Correcto, sí. Deberían de hacer algo por Elena Garro ahora que estás ahí en el Congreso, ¿no? Sí, es buena idea, ¿eh? Creo que muchos no saben. Sería muy importante que hicieran algo por eso. Compartió mucho con Octavio Paz. Camino esas calles y me imagino encontrándomelos. Sí, no, es bellísima. Pero ¿dónde te encontramos, Roberto? Pues me encuentran en mis redes sociales, todas, por cierto, muy diferentes mis expresiones, ¿no? En X pueden leer más mis opiniones o todo lo que envuelve al tema de mi diputación y el mundo político. En Instagram es más un tema de autoconocimiento, de filosofía y de terapia. Ahí estoy como @RobertoSatarainLeal. Facebook, la verdad es que no me gusta mucho, no me gusta nada, pero ahí está, hay un fanpage ahí. Super old fashion ya, sí, Facebook. No me gusta el algoritmo, no me gusta nada, pero ahí también me pueden encontrar y también mi equipo está posteando un poquito de todo. Pero sobre todo les recomiendo las meditaciones. Métanse a respiraprofundo.mx. Dense la oportunidad de poder concientizar su respiración, de cambiar su frecuencia, de tomar otra perspectiva de ustedes mismos y los demás. Ahí van a encontrar ahorita 7 meditaciones gratuitas guiadas por mí. Son 7 meditaciones que te permiten adquirir herramientas para tu día a día, ya sea en poder disfrutar más tu día, poder fluir mejor en tu trabajo, en poder relacionarte de manera más inteligente, en poder el tener un sueño más placentero. Si estás atravesando un duelo, hay una meditación ahí que escribí específicamente para poder integrar el vacío que genera la pérdida de nuestros seres más queridos. Creo que son todas. Son 7 meditaciones. Okay. Entonces, métanse y dense el regalo, porque les prometo, les va a cambiar la vida. Y personalmente, por ejemplo, ¿tu casa de gestión está en el Congreso, o en el Congreso? En el Congreso los estoy para la gente de tu distrito. Sí. Yo la verdad sí soy un diputado de puertas abiertas. No llega tanta gente como quisiera al Congreso, pero por redes y por correo llegan muchísimos. Todos los días llegan solicitudes y personas. Ahorita voy a empezar a dar esta gira de pláticas del tema que te comenté del bullying en el cerebro, de los efectos del bullying en el cerebro, de salud mental y meditación. Entonces, acérquense y si les late que les vaya a dar la plática a ustedes, a algún grupo, con mucho gusto también. Perfecto. Gracias, Ale, por Gracias haberme a ti, invitado. Roberto. Tienes que regresar para seguir platicando. Por favor, porque no basta una hora, se me quedaron ahí un chorro de cosas y de nombres y todo. Pero sí, gracias, con mucho Roberto. Gusto, Ale, gracias. Te y quiero nos estamos mucho. viendo. Yo también. Gracias.